actividades del sector agropecuario. Como está establecido en la primera parte y apuntando a lo que es la primera competencia, vamos a partir con el tema de conocimiento del sector agropecuario. Y para eso vamos a resaltar algunos indicadores que son importantes, que ustedes conozcan. Y acá tenemos, a ver, nuestro enfoque en la materia es conocer el sector agropecuario desde el punto de vista económico. Les había dicho la clase anterior, no nos metemos a temas técnicos. Ahí por ahí hay un micrófono. Uno, dos. Ya, eran dos los que estaban activados. Les decía que nuestro enfoque, donde no nos tenemos que separar, es, y así para que hagan el tema también de los trabajos de investigación. Es el tema agropecuario, pero desde el punto de vista económico. O sea, es una materia sectorial. Ya hemos hablado bastante de las competencias, de lo que pretendemos llegar en esta materia y por favor que repasen esa primera parte, esa diapositiva, la número 1 ahí donde están las tres competencias, para que nos mentalicemos y vamos avanzando en ese sentido, con ese norte. Partiendo de empezar con el conocimiento del sector agropecuario, y perdón, antes de continuar, cualquier pregunta, por favor, cualquier palabra que no entiendan, porque es un sector que no están familiarizado casi nadie, por lo tanto puede haber cualquier palabra, cualquier término que no entienden. No tengan miedo, por favor, en preguntar. Pregunten ese rato para no quedarse con la duda. No hay problema. Me pueden interrumpir cualquier rato, por favor, aclárenos esto, qué significa esto. Espectacular, porque así no dejamos nada en el camino. No dejamos nada pendiente. Y vamos a partir viendo los indicadores principales del sector. Y como ustedes pueden ver ahí, participación del agro, dice del agro nacional en el PIB. O sea, en realidad el PIB agropecuario en el PIB nacional. Y si ustedes ven, 2020 fue casi 15%. Estábamos alrededor de 2017 o casi 2016 y antes veníamos en torno a 12%. Pero en los últimos 2 o 3 años se incrementó y fíjense ustedes que en 2020 más bien llegamos casi a 15% de participación como sector agropecuario. O sea, participó casi con el 15% del sector agropecuario 2020. Todavía no tenemos 2021 porque tardan un poco las cifras. Cerca de terminar el semestre de este año, recién llegan los de 2021 del año anterior. Lo que hace Sigue siendo, licenciado, disculpe que le interrumpa, bastante bajo, ¿no? Podría ser más alto, ¿no? A criterio mío, ¿no? Por favor. Ya. A criterio mío. No sé si es bajo, porque si repasamos, porque todos tenemos a estas alturas el concepto de cómo se calcula el PIB en cualquier actividad económica. Cuando son actividades primarias como esta, el precio de la soya, por ejemplo, ahorita está caro, pero por lo general no está en eso. Ahorita está como $500 la tonelada, pero después, ¿qué es el principal producto? El maíz valdrá $200 la tonelada y así sucesivamente. Pero si uno agarra y calcula, por ejemplo, ya una tonelada de aceite de soya, vale $1.300, creo que en este momento acá. Entonces eso ya es bastante caro, pero
cuando uno calcula el PIB, uno agarra y coloca, no son los 1.300 en el PIB industrial, digamos, del aceite de soya, sino que hay que descontar el tema de la materia prima y la contribución de los otros sectores que está ahí incluida en esos $1.300. Pero igual, digamos, el aporte va a ser importante, ¿no? De ese producto industrializado. Lo que les quería decir con mostrarles algunos precios es que para calcular el PIB en esto, como sabemos, la fórmula básica, precio por cantidad, es precio por ejemplo, uno de los productos más baratos es la caña de azúcar, que la tonelada vale $20 más o menos, y hasta menos, una tonelada, fíjense. Claro, está lejos contra una de soya que vale 500. No podemos nosotros colocar azúcar porque el azúcar ya es un producto industrial, igual que el aceite. El azúcar vale más caro, pero hay que descontarle el aporte que hacen a la producción los otros sectores, en este caso el sector agropecuario, la materia prima, el sector transporte que hace su parte ahí en transportar la caña y así sucesivamente, otros sectores que aportan para sacar ese producto. Una curiosidad, disculpe, Adelante. ya que me lo explicó. ¿Y cuál sería la participación porcentual en el PIB del agro que genere en el PIB cruceño, por decirlo? Tuviéramos que ver el PIB cruceño, ¿qué porcentaje tenía el agro? No sé si hay algún dato al respecto. Si no está acá, para la próxima le traigo, porque sí tengo la información, o si no voy a buscar durante la clase tengo otro archivo donde está eso. Gracias. También hay esos indicadores. Siguiendo hablando a nivel nacional, digamos, estamos cerca 14.5, 14,5%. Ese es el principal indicador. Uno de los principales indicadores de que tenemos nosotros que empezar a manejar y a manejar hasta por cultura general, ¿no? Saben que es interesante que nosotros sepamos el aporte de este sector, el aporte del otro sector a la economía, las exportaciones, más o menos cuánto contribuye a las exportaciones este sector, porque nuestra producción, nuestra economía no es muy diversificada, no son tantos sectores, no es tan fácil, no es tan difícil tener algunos números aproximados en la cabeza. Y como para ir conociendo, saber cuánto aporta al PIB, cuánto aporta al empleo, cuánto aporta a las exportaciones, que son divisas y alguna otra cosa. Ese para empezar. Ahora, el siguiente dato importante es el empleo. Casi al centro, fíjense, la franja participación del empleo agropecuario en el total nacional. 33 de 2015, pero 30 2020, que es el que nos interesa. Ahora, ¿cómo se calcula el empleo? ¿O qué? Estamos hablando en este caso de la población económicamente activa, ¿cierto? La población económicamente activa nacional está poquito más de 6 millones de personas. Creo que el último dato que salió es 6.1, 6.2. Y ahí está el dato del empleo del sector agropecuario en número de personas, un poco más arriba, dice casi 1.9 millones de personas empleadas en todo el país. El resto está en otras actividades económicas. Entonces, este dato, no hay otro sector, jóvenes, que tenga más participación en la generación de empleo que el sector agropecuario. 30%. Si miramos la estructura, ustedes entran al PIB, o mejor dicho, la generación del empleo por actividad económica, se van a dar cuenta que no hay tan lejos los otros sectores todavía de alcanzar. Ahora, sí, concordante con la pregunta anterior, debería ser el PIB parecido
14 puntos o cerca de 15%, o debería ser concordante estos números. No necesariamente, porque a medida que las actividades económicas son más tecnificadas, la tendencia es a disminuir el empleo y más bien sube la productividad. O sea, de las actividades más industrializadas el producto sube, la participación, y baja en términos de generación de empleo. Eso es normal. ¿Por qué? Porque en vez de tener 10 trabajadores, yo compro una máquina que va a manejar uno solo y va a producir de cuenta de 10 o más trabajadores. Así que la tecnificación, como ustedes han escuchado o han visto en otras materias, tiene esa tendencia. Ahora, haciendo una relación aquí entre una relación entre la participación en el PIB y el empleo, lo que se puede destacar, pese a que hay la pregunta que podría ser más, ¿y por qué no es más? La participación en el PIB no deja de ser fuerte comparado con varios otros sectores. Pero lo más complicado para la economía y la dependencia es el 30% del empleo. Fíjense ustedes, ya haciendo un poco de análisis, la sensibilidad que tenemos con que el 30% del empleo de la población económicamente activa dependa de forma directa del agro. Si ponemos arriba en los 1.8, 1.9 millones, un promedio de 3 nomás, pero el promedio de familias es 4, creo que sigue siendo 4. O sea, estamos hablando de unas 7 millones de personas en el país que dependen del agro. Complicado, ¿no? Alta concentración de la población en una actividad económica, significa eso. Este 30%. Cuando uno se puede hacer la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si se complica el agro? ¿Qué actividades económicas hay que puedan absorber esa cantidad de mano de obra? Digamos que solamente caiga un 30%, por alguna razón. 600.000 empleos. ¿Dónde irían a trabajar? A ver, pensemos en todas las actividades económicas, en todas las actividades económicas que tiene nuestro país. ¿Dónde podría haber espacio para que esa gente trabaje? A simple vista no se ve. No se ve actividades que estén en crecimiento, con un potencial grande, que puedan absorber esa mano de obra. Por ejemplo, esa es una conclusión que alguna de las conclusiones que podemos ir sacando, que el sector agropecuario genera el 30% y por lo tanto hace que la generación de empleos en nuestro país tenga una alta dependencia de cómo le vaya al sector agropecuario, le vaya bien o le vaya mal. Si le va bien, obviamente ese segmento de la población está bien y genera un efecto multiplicador para los otros segmentos, porque no nos olvidemos que el sector agropecuario necesita de otros sectores. Por ejemplo, necesita del transporte, necesita del comercio, necesita de la industria. Solo ningún sector se mueve, está encadenado, está conectado con otros sectores de forma automática y permanente. Así que fijémonos que de forma indirecta, si quisiéramos sumar el empleo que hay en otras actividades de forma directa, capaz que llegamos al 50. ¿Y por qué? ¿Cuánta gente, por ejemplo, vive de transportar productos de origen agropecuario en toda parte del país? Desde transporte en chiquitito hasta tráiler, hasta aviones, hasta ferrocarril.
O sea, la gran cantidad de transporte que hay. Ahí hay una masa más de generación de empleo en parte del transporte, del empleo que genera el transporte, ha generado desde el punto de vista o del lado del sector agropecuario. Otro segmento importante, la gente que comercializa productos agropecuarios. Imagínense, productos agropecuarios y de origen agropecuario. Gente que comercializa en los mercados, en las tiendas, en los súper, desde productos básicos como pueden ser frutas, hortalizas, qué sé yo, arroz, todo eso. Y también productos procesados, digamos, leche, aceite, azúcar, etc. La cantidad de gente que vive de comercializar ese tipo de productos. Ya vamos por el segundo sector generador también de fuentes de empleo como resultado del agro. De forma indirecta, obviamente. El otro es el sector industrial. Cualquier cadena, la cadena caña de azúcar. La cadena caña de azúcar, fíjense ustedes, utiliza transporte para llegar al ingenio de la caña y ahí procesa la industria y luego el azúcar se va a todas partes, hasta el último barrio y hay alguien que comercializa. Estamos hablando de transporte, comercio e industria. En el tema comercio incluimos a las empresas exportadoras. Estamos hablando de comercio local, pero en comercio entra todo, también las exportaciones, las empresas exportadoras de productos de origen agropecuario. Y sigue la cadena, porque, por ejemplo, el servicio de transporte en las carreteras necesita talleres, servicio de gastronomía, y así sigue la cadena. Hay temporadas de cosecha y se activa el transporte y se activan los servicios que están sobre las carreteras, sean carreteras departamentales, nacionales o internacionales. Se apertura, genera una dinámica. Así que el 30%, si uno le suma el resto, la dependencia se hace aún más grande. Porque cuando hablamos de ¿qué tal se redujo un 30%, hablemos de cosas extremas, 30% de la producción, no solamente bajaría esos 600.000 empleos, sino empieza a bajar menos camiones, todo se reduce, o sea, el efecto del desempleo sería mayor. Y a la vista no tenemos ahí un sector que, que esté creciendo, que esté generando un impulso como para absorber gran cantidad de mano de obra. Ahora, también vamos a dejar establecer acá con claridad que en el tema del empleo, el concepto que utiliza el INE, nosotros me imagino que conocen que algún profesor de alguna materia, tal vez, no sé si llevaron demografía o alguna materia que vea el tema poblacional, o en alguna materia les explicaron de que cuando se hace este trabajo para determinar el empleo, el INE pregunta solamente si estuvo trabajando la semana anterior o los últimos 15 días, pero nunca pregunta si tiene empleo permanente y tiene todos los beneficios sociales que se llaman. Así que esto incluye empleo formal e informal. ¿Y cuál es un empleo informal? Es el que no está inscrito, no tiene servicio de salud, o sea, no está registrado en una caja y no aporta la AFP. Por lo tanto, no tendrá jubilación. No tendrá jubilación y no tiene servicio de salud. Eso en este número, en esta cantidad y en todo lo que dice la población económicamente activa, no se separa
de quienes son efectivamente empleados formales y los otros son informales. Todos están en un solo. Puede ser que el INE tenga tal vez alguna información que no, que no se la puede, que no está disponible. Pero esa es la respectiva aclaración. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No se queden con las dudas, por favor, vayan preguntando. Yo, licenciado, solo como Sí, comentario, ¿no? Había escuchado hace unos años que el 1% de la población americana estaba dedicada a la parte agropecuaria, vivía en el campo, no estoy seguro cuál era el indicador. Ellos producían alimentos para todos, ¿no? Debido a la elevada tecnificación e inversión en capital, ¿no? Para el caso de ellos. Sí. Y quizás esa es la ruta, esa es la vía, ¿no? Sí, a ver. No estoy todo seguro el del tiempo. indicador. Sí, es correcto, es correcto. Y además en Estados Unidos, pese a que producen alimentos para no sé cuántos millones, el aporte del sector agropecuario al PIB no llega o es creo que el 3% apenas del PIB. Pero, o sea, en dólares no tiene nada que ver con lo de nosotros. O sea, nosotros realmente es insignificante para lo que producen ellos. Y ellos, su aporte de su producción agropecuaria, creo que no pasa del 3% del PIB. O sea, prácticamente, si desaparece su sector agropecuario de ellos, en PIB, en ingresos, no les significa mucho. Exacto. No hay mucho problema, como sería para nosotros, ¿no? Pero en el caso de ellos es poca la población dedicada a ese rubro, ¿no? Más es la inversión en capital. Claro, ahora, interesante, ¿no? Sirve, hay que analizar, sirve para el análisis, para comparar. Es un país industrializado, pero a la máxima expresión. Y les voy a ir dando, como estamos, se trata aquí de conocer. Por ejemplo, cuando veamos el rendimiento del maíz en nuestro país, el rendimiento acá en la mayoría de los cultivos se mide en toneladas por hectárea. Y una hectárea son 100 metros por lado, ¿no? 100, 100, 100, 100 por 4 lados y tenemos 10.000 metros cuadrados de una hectárea. Es la que vamos a hablar siempre. En una hectárea acá producimos 2,5 toneladas. Cuando nos va bien, a nivel nacional sacamos 3, en promedio de país les estoy hablando. Ustedes entran al USTA, entran a la FAO, y a Estados Unidos cuando le va mal su promedio es 11 toneladas por hectárea. Eso es producto de la tecnificación a la máxima potencia ahí. Están con tecnología de punta todo el tiempo. Algunos agricultores no accederán el año que salió la última máquina, pero al segundo año la van a tener. Así de simple. Por eso tienen la diferencia de su rendimiento tan alto en todos los cultivos, en la ganadería, en lo que ustedes quieran. Y como está tan tecnificado, tengo el gusto de conocer alguna zona donde es la producción de soya, de maíz y ganadería, y veo uno como una persona tiene 10.000 cabezas en confinamiento y prácticamente las atiende solo. Porque todo está automatizado, todo está mecanizado, esa sofisticación de las máquinas y de la tecnología que puede atender esa cantidad. Eso en nuestro medio todavía es complicadito. Aquí hay productores tecnificados a ese nivel como que ya casi hay, ¿no? Ya no están tan lejos, pero son muy pocos. Por eso es que cuando uno hace el promedio entre los más eficientes y los menos, el promedio de nosotros es bajo.
En los últimos 2 años acá ha habido gente que ha sacado 10, 11 toneladas de maíz por hectárea en algunas zonas, pero la mayoría saca 3, 2, 2,5, entonces, y ahí el rendimiento se nos baja. Entonces, esas son las diferencias. Ahora, la tendencia del campo en todo el mundo es a quedarse cada vez más despoblada, porque si nosotros miramos hace décadas atrás, 30% de la población en las ciudades, 70% en el campo. Ahorita ya estamos llegando a 25 en el campo y 75 dentro de poco en las ciudades, en las áreas urbanas. ¿Y cuál es la tendencia? Sigue siendo esa. Peor en nuestro medio, donde no hay tecnología al alcance de los productores pequeños, de la gente que vive de la agricultura en el campo, entonces se le va haciendo insostenible. Si ustedes han escuchado, los productores se quejan del contrabando. El contrabando de que ingresa productos, hablábamos la clase anterior, y que les había dicho ya de la diferencia del caso de maíz con Argentina, ya 8 toneladas y acá no llegamos a 3, 2,5, 3. ¿Cómo va a competir un productor nuestro produciendo 2,5, incluso 3, ni 4, con un argentino que produce 8? Al argentino le da para traer acá y llegar a nuestra ciudad y vender más barato el maíz que el productor de acá, en esas condiciones. Y eso puede pasar con papa, con tomate, con fruta, Si no, nosotros no consumiéramos que duraznos chilenos, que uvas chilenas, bueno, que una sarta de productos que llegan de otros países. Eso es por la tecnificación que tienen ellos a todo nivel. El tema de tecnificación hay que entender como un paquete completo, no como una máquina. La máquina es un componente importante de la tecnificación. Y hay otros dos componentes importantes cuando uno habla de tecnificación. El conocimiento, porque de nada sirve que yo me compre la última máquina si no sé manejar a la perfección. Y para eso es capacitación técnica. Y a todo nivel. Y el otro es el uso de insumos y equipamiento. Esa máquina y ese conocimiento no me van a dar resultados si yo no utilizo insumos de primera generación, herramientas, equipos de primera generación. Entonces ahí se completa la tecnificación, la que da resultados. Dicen, Sí, y también tendría que ver aquí el uso de los transgénicos también, para sí, que la producción de otros países como Argentina sea mayor que la de acá. sí, tiene que ver. El maíz que está llegando de la Argentina es transgénico. El que produce Estados Unidos es transgénico. O sea, los transgénicos, si ustedes quieren, la tecnología en la agricultura, en las máquinas, es igual que, por decir, en los celulares. ¿No? Más bien las máquinas se utilizan más que los celulares, porque una máquina del año 2000 ya no serviría, perdón, un celular del año 2000 no sirve para nada en este momento. Pero sí un tractor puede servir obsoleto, pero aquí la gente utiliza por barato. Pero si le sumamos ahí, por ejemplo, las semillas son tan sensibles como los celulares. Si yo tengo una semilla que investigué el año 2000, en este momento no me rinde nada. Es igual que un celular que no me va a servir para nada. O tal vez un televisor igual. O algún otro artefacto que evoluciona más rápido. El tractor me servirá, pero la semilla no me va a producir nada. Nadie me compra la semilla ahora porque no va a rendir nada. O sea, es como perder directamente. Si yo tengo un celular de hace 5 años atrás, sí, todavía sirve, ¿no? Con la rapidez que va, pero medio sirve. Más o menos así es la semilla. Si yo tengo una semilla que fue inventada hace 8 o 10 años atrás, la semilla esa sirve en este momento. Pero la que nosotros tenemos fue validada
por ejemplo, en soya fue validada en 2005. Imagínense si es muy parecido a lo de los celulares, la semilla. Si nosotros ese año comprábamos un celular y por más que lo tengamos guardado, el celular, y ahora digamos, a ver, comparemos. Ese celular no serviría para nada ahora. Les pongo el ejemplo para entender. Lo transgénico, o sea, la tecnología en las semillas, en la agricultura y en todos los sectores es bastante dinámico. Y como les decía, no solo yo necesito la máquina, el conocimiento y los insumos, y la semilla es parte de los insumos, fundamental. Entonces los transgénicos son una parte de la tecnología que han desarrollado algunos países. Han ido desarrollando, y bueno, nosotros como no destinamos tantos recursos al tema de investigación y transferencia de tecnología, por eso la tenemos que comprar de afuera. Y por eso tenemos que estar en desventaja. Porque nosotros compramos los tractores, los equipos, hasta los machetes, las palas, todo viene de afuera, nosotros no producimos nada. En cambio, en este momento, los brasileros producen todo lo que necesita la agricultura. Los argentinos también. Y ahí en eso estamos nosotros, los uruguayos y los paraguayos, que no fabricamos. Pero igual nos ganan los paraguayos y los uruguayos, ni qué se diga, los uruguayos nos llevan larga ventaja. Pero ya quedamos nosotros en desventaja. Y si encima no adoptamos las tecnologías de punta de manera oportuna, obviamente eso hace que nos quedemos, y por eso es que estamos diciendo que ingresa todo tipo de productos. No les quiero decir que todo lo que ingresa es transgénico. Los transgénicos, en algún momento les voy a mostrar qué tipos de productos son, pero les puedo decir. La que está más adelantada es la soya, después está maíz, está evolucionando el trigo, está la caña de azúcar, que todavía no está en producción, pero ya puede producir cualquier rato. Después hay alfalfa, que es un forraje de valle, de altura para los animales, que ya también está desarrollado en otros países. Colza, que es como una oleaginosa así para aceite, igual que soya. Y en Argentina hay papa también, que ya tienen papa transgénica. Y así unos productos más, digamos. Unos que otros frutales ya también están en eso. Claro, los más desarrollados son soya y maíz, por supuesto. Y son parte de la tecnología. Si nosotros no queríamos adoptar eso, o tendríamos que investigar y tener otra forma de contrarrestar eso. Que hubiéramos desarrollado variedades que contrarresten a esa tecnología. O sea, que contrarrestar es ponerse al frente, tener los mismos rendimientos o parecidos, digamos, ¿no? Que responda. La tecnología transgénesis es para evitarse plagas que se acaben con los cultivos, principalmente. Para eso es lo que se ha hecho. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Yo lo que veo, licenciado, es que se necesita más apoyo de capital para el tema para poder producir más. Y yo me acuerdo de hace unos años atrás que venía de Cochabamba a Santa Cruz por carretera antigua y veía un montón de apoyo de la Unión Europea para tener su instalación o su tanque de agua. O en algún artículo leía de que X cantidad de millones de dólares les daban para que los pequeños campesinos produzcan, pero les están dando para que produzcan con tasas de productividad bajísimas. Se mete mucho dinero en apoyo, que es a fondos perdidos, cuando esa misma cantidad podría servir aquí en el Oriente para mejorar los sistemas de riego y otras cosas más. No siento que realmente
tengamos algún apoyo interno o externo como para mejorar nuestra productividad. Solo dependemos de nuestro propio bolsillo. Es mi queja, digamos. Bien, Iván, usted tiene razón, pero no sé si pasa necesariamente por recursos. Hay otros factores y de eso se trata. Uno, para ser analista de un sector, analista económico, hay que conocer los pormenores. ¿Y cuáles son los pormenores? Estamos hablando de tema tecnológico, de que nuestra productividad es baja. Les puedo poner N ejemplos. Ya hablamos de maíz, ahora les voy a decir cómo es de quinoa, por ejemplo. De quinoa, nuestro rendimiento es poco más de media tonelada, 600 kilos por hectárea en Bolivia. El Perú saca 1.300 kilos, el doble y como 2.5 de lo que nosotros sacamos, casi. En papa, nuestro promedio, como la gran cosa, son 7 toneladas por hectárea. Perú, arriba de 14 toneladas, el doble, y Argentina, 27 toneladas. Y así sucesivamente, podemos agarrar otro cultivo que sea industrial, extensivo, o un cultivo chico, y vamos a llegar al mismo escenario. Lo único que tenemos una buena carta de presentación, no todo es malo, jóvenes, es la ganadería de carne. La ganadería de carne, nuestra ganadería de carne ahorita es referente internacional por la calidad genética que tenemos. No tenemos gran cantidad de ganado, no estamos exportando gran cantidad, pero en este momento sí se está exportando genética, como ser toro, semen y embriones. A Brasil, al país que quieran, de la región donde se produce raza cebuina. O sea, es en una raza, ¿no? No es cualquier raza. La raza cebuina, raza Nelore, la raza que ustedes ven cuando hay feria, ¿no? Acá, esos animales. En eso somos campeones, así que algo tenemos para mostrar. Y eso es una muestra de que podemos hacer muchas cosas. Así que el problema aquí de nosotros es tecnología y se llama tema sanitario. Hay plagas y enfermedades endémicas y el otro es tecnología, o sea, sanidad y tecnología. Si resolviéramos las dos, esas dos situaciones, yo creo que pasamos a otro escenario de inmediato. Con el tema sanitario se nos abren gran cantidad de mercados para los productos que tenemos en altiplano, en valles, en el trópico, donde usted quiera. Cualquier cantidad. Porque tenemos potencialidad de sobra para producir cantidades y vender. La potencialidad que tenemos para producir alimentos, diversidad en los distintos pisos ecológicos, no tiene nada que ver con la capacidad de consumo que tenemos. ¿Cuántos iremos a salir después del censo? 12 millones y pico, no sé. Pero igual somos chiquitingos, dada la capacidad que hay para producir alimentos, productos de origen agropecuario. Así que muchos productos no se pueden exportar de acá, en estado natural, porque tenemos plagas, enfermedades, que los países se protegen. Como también nosotros deberíamos protegernos, pero como entra tanto de contrabando, no sabemos si entran más plagas y enfermedades. Y la tecnificación. Por ejemplo, alguna medida en esta situación, en esta crisis que estamos, de que falta empleo, de que la demanda no se reactiva, y ahora más que nunca necesitamos subir los rendimientos para competir con el contrabando y todo eso. Esa es la solución de fondo para el contrabando, y de mediano plazo y largo plazo. ¿Cómo hacemos para subir los rendimientos? Yo bajaría los impuestos a todo lo que es tecnología, maquinaria, equipo, insumos que no producimos acá. Bajaría el IVA a cero. Saben ustedes que el IVA es 14, el IVA de importaciones es 14.9, porque aranceles ya no tenemos. Esa podría ser una medida de shock en este momento, bajar
va a dejar de recaudar temporalmente el gobierno, porque no sería bajar por siempre, bajar por 3 años, pero un periodo racional así, como para que pueda. Después puede volver a cobrar, o también reacciona la producción rápido con eso y va a recaudar de otro ángulo. O sea, es una por otra, digamos. Eso como para darles ejemplo de que, y en ese caso no invertiría, dejaría de recaudar un poco, pero tampoco se necesitaría. Es dar condiciones, facilitar las cosas a la gente. Cuando hay oportunidades, las inversiones aparecen, uno se ingenia porque ve que hay oportunidades para hacer negocio. ¿O no es así? Esa es la forma de buscar cómo que despegue un sector tan importante. ¿Puede aplicarse esto para otros sectores? Sí. En su momento, el sector de la confección se ha convertido en importantísimo generador de fuentes de empleo informales y no formales. Y de contrabando, por años, por décadas, hemos exportado cantidades a Argentina y a Brasil, negocios subterráneos. Pero, digamos, eso, si hemos exportado a esos mercados productos que son allá más exigentes que nosotros en el tema de prendas de vestir y todo lo demás, aprovechar esa oportunidad para buscar cómo formalizar eso y formalizar exportaciones, dándoles ventaja acá. Luego que se formalicen a lo largo del tiempo, a empezar a recaudar el gobierno. Hay cosas así que se tienen que aplicar, y si no aplicamos medidas de fondo, nuestro crecimiento, nuestra recuperación es muy lenta. En este momento, y desde hace más de una década o dos, la gente del campo, como les decía, sale, parte a al eje central, a las ciudades, y parte al exterior. Saben que a una cantidad de países importantes se está yendo nuestra gente. Si se han fijado en las noticias en los últimos días, Chile ha llegado hasta ser una zanja. ¿Por qué eso? Porque hay gente que se está yendo incluso indocumentada. Por eso estaba haciendo eso. No es porque si yo estoy con documento, con pasaporte, con todas las reglas, con todos los trámites, no necesito, no me van a obstruir, no me van a cerrar el paso. Al país que uno vaya, va con todas las reglas, no va a pasar nada. Es porque la gente ¿Y por qué se está yendo la gente? Porque definitivamente en los lugares donde viven no hay trabajo, no hay condiciones de vida y están desesperados yéndose con el riesgo de hacerse maltratar, de pasar todas esas peripecias, pero a buscar algo mejor. A trabajar de qué no sé, pero esa es la situación. Y ¿cómo mejoramos? La fórmula no, al final no parece difícil. Buscar la forma de cómo empezar a tecnificar, y obviamente ahora no se puede ahorita aspirar a grandes inversiones del sector público porque se ve que cada vez está peor las recaudaciones, los ingresos, y hay que ser ingeniosos. Los gobiernos tienen que ingeniarse en medidas, pero si no impulsamos en algún momento al tema de la productividad, vamos a continuar así, como por inercia, a ver qué pasa en el futuro, digamos, y cualquier crisis nos golpea muy, muy fuerte. ¿Algún otro comentario, jóvenes? Primero debes desbloquear el iPhone. Yo quería comentarle eso, Lisen, bueno, un poco el punto que acaba de tocar, es que me llamó la atención cuando dijo, digamos, que pondría los impuestos a cero del IVA, de la tecnología y de las importaciones. Y claro, o sea, eso también vendría a afectar a otros rubros, digamos. O sea, otros rubros también aprovecharían eso y, a ver, yo pensando en el gobierno, o sea, como debe pensar el gobierno, y usted acaba de decir igual ahorita, de que o sea, que ellos, a ver,
aparte que manejan mal los recursos, tienen pocas fuentes de ingreso o poca capacidad de recaudar ingresos. Entonces, yo creo que ese es el problema, ¿no? El dilema que tenemos, ¿no? Como país. Claro, pero es asunto de hacer proyecciones y ver, porque si se incrementa la producción, claro, ahora dejaría de recibir, pero es posible que más adelante reciba el doble, por otra Claro, vía, no necesariamente por el mismo impuesto. Ahora, o sea, cuando uno habla de decir cero IVA importaciones, es para partidas determinadas. claro. Por ejemplo, la importación de vehículos sigue igual. Sería la importación de maquinaria, y yo hablo a nivel genérico, porque no solamente sería maquinaria y equipo, tecnología de última generación para el agro. Tendría que ser también, para la industria, ¿por qué no? Claro, porque la partida las usan muchas industrias, digamos. O sea, muchos sectores se beneficiarían de esa partida. Claro, A eso me refería. y cosas que no producimos, es que lo que no bajaría sería a productos alimenticios, productos elaborados, o sea, eso no pasa nada, solamente dirigido a maquinaria, equipo, insumos que no producimos. Si algo producimos acá, ya no hay para qué para qué quitar el impuesto, ni mucho menos. Claro, sería un paso para industrializarnos, ¿no? Claro, Para, para potencializarnos en el tema de productividad, claro. en todos los niveles, sea en el nivel de producción primaria, sea en el nivel ya de industrialización, y bueno, hasta algunos servicios, digamos, que necesitan más tecnología para ser más modernos. Si no producimos nada nosotros, o sea, todo es importado a la vez. Por ejemplo, lo único que hay para el agro ahorita es la fábrica de urea. Eso, incluso eso es con fórmula. Lo único que tendríamos que hacer es ahí eh, el impuesto seguir para urea, que es una fórmula especial. Ni siquiera nos convendría ahí decir dejemos de importar, bajémosle para los fertilizantes. Teníamos que separar urea porque la urea no es todo. O sea, las plantas necesitan una composición química que tiene que tener el suelo adecuada para un buen desempeño de cualquier planta. Y eso se consigue cuando el suelo está desgastado, o algunos suelos de forma natural les falta algún mineral, yo tengo que compensar, ¿no? Con algún fertilizante. Y ahí, por ejemplo, la urea no se aplica sola, la urea se aplica con otros productos importados. Entonces, como ya tenemos urea, no tenemos para qué bajar el impuesto a la importación de urea, se queda como está, y lo que hacemos es bajar el impuesto a los otros productos, a los otros fertilizantes que vienen a complementar al tema de urea. O sea, así digamos, es directamente una política dirigida a fortalecer el tema de productividad. El tercer componente que vamos a ver es el tema de las exportaciones de origen agropecuario. Y el concepto es importante, dice de origen agropecuario. Es cualquier exportación, desde si fuera grano de soya o grano de maíz o cualquier producto básico, hasta un producto industrializado. Aquí es la sumatoria desde los granos que se puede, o desde un toro de genética que puede ser exportado a Brasil o a Colombia o a cualquier país, hasta el producto más industrializado que puede ser un aceite refinado, azúcar refinada, en fin, cualquier producto que venga, por eso dice de origen agropecuario. Y como podemos ver, el monto, casi 1.4 mil
casi 1.400 millones de dólares, y también hemos subido la participación. Y aquí vamos a resaltar algo. Pasar de 15 a 20, si uno mira solo el porcentaje de participación, uno dice se aumentaron las exportaciones. Pero en realidad, jóvenes, fue en desmedro de otros sectores. Bajó el de hidrocarburos, bajó el de minerales y por lo tanto, o sea, perdieron terreno, perdieron participación, para que seamos más claros. Porque si ustedes se fijan, casi exportamos lo mismo en 2019, en 2018 y 2020, casi lo mismo por ahí, no es mucha la diferencia. Y sin embargo, porcentualmente, estuvimos igual 18-19 y pasamos a 20. Entonces esto da la lógica de que otros sectores perdieron terreno en su participación. Lo mismo pasó en el tema del PIB, aprovecho para volver atrás. En el tema del PIB también hubo ese fenómeno, que el sector agropecuario en realidad durante la pandemia se mantuvo, no cayó, subió nada más que 1%. O sea, 1%, o aquí dice 3% de crecimiento, pero en realidad es que el sector de minería y el sector de hidrocarburos cayeron en su participación en el PIB. Y algún otro sector más. ¿Por qué cayeron? Porque durante la pandemia cerraron muchas actividades cerraron. ¿Se recuerdan? Por ejemplo, los restaurantes se cerraron, sí hubieron industrias que se paralizaron también, otras trabajaron a media fuerza. Y lo que le valió al sector agropecuario fue que continuó trabajando en plena pandemia. Tuvo golpes también, pero se mantuvo y ganó terreno, pero no porque hubiera aumentado su producción, sino porque otros sectores retrocedieron. Lo mismo pasó en las exportaciones. Ese es el razonamiento. Y como podemos ver, la participación en las exportaciones es el 20%, fue 2020. Ocupa el tercer lugar. Primero es hidrocarburo, después minería y después está el sector agropecuario. Bajo las condiciones actuales de producción, y como estamos, no se vislumbra que en poco tiempo podamos ganar más terreno, pero incrementando la producción, no a costa de que otros sectores disminuyan. Ganar más terreno en el sentido de incrementar de forma significativa la producción y los ingresos para el país. Porque no están dadas las condiciones como para dar saltos importantes en el tema de rendimientos, en el tema de incrementar la producción de algunos rubros, no está. Uno de los que está más dinámico es el sector ganadero, pero no es fácil, o sea, porque la ganadería tiene su ciclo normal, no podemos con tecnología adelantar un poco, pero no es tan simple, o sea, no es tan fácil y no es tan rápido que de 10 millones de cabezas, dentro de 5 años estemos en 15 o 20 millones de cabezas, eso es difícil, por el ciclo vegetativo natural que tienen los animales. Con la tecnología, evidentemente se acortan los tiempos, pero igual los plazos son larguitos. Tiene su ciclo normal. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, por favor? ¿Alguien iba a hablar? No, listen.
aquí para sumarle hay algunos indicadores. Bueno, ya acá está, perdón, la población. Fíjense, estos son 5 indicadores importantes para que manejen. El cuadro de arriba es el PIB por actividad económica. El siguiente es la administración pública. Miren cómo está de grande la participación de la administración pública en el PIB. Todo lo que es yacimientos y todas las empresas del Estado, más la... Está, a ver, perdón. No está aquí. En realidad es servicio de la administración pública, todo el aparato estatal. Las empresas están en otros sectores, las empresas públicas están donde corresponde, pero es muy grande la participación de la administración pública en el PIB. El siguiente que está después del agro es el establecimiento financiero, fíjense, y recién casi igual o de tercero está la industria. Los servicios, en este caso establecimientos financieros, seguros y bienes, ese tipo de servicios se mueven en función del desarrollo de la industria, de la agricultura, de otros sectores de la minería, de otros sectores de la actividad económica. No tienen vida, si vale el término, no tienen vida propia o no tienen dinámica propia, sino esos crecen en función de lo que crecen otros sectores, para que tengamos una idea clara. Estaba este dato también en el anterior, pero aquí hay unos comparativos Santa Cruz y Bolivia. Estamos hablando esto 2020. Estamos llegando a 4 millones de hectáreas en todo el país, para tener como conocimiento general, saber cuánto es la superficie cultivada en todo el territorio nacional. De eso, en Santa Cruz tenemos 2.8, igual estamos cerca de llegar a los 3 hasta este año. No hay crecimiento más allá del 2% que es vegetativo, o sea, no es significativo. Y después, acá está el porcentaje de la población económicamente activa, es 6.3 millones. 6.33 millones es la población económicamente activa de todo el país. Y solo acá tenemos una participación en las exportaciones nacionales de origen agropecuario, que Santa Cruz está en el 77%, obviamente. Y el otro indicador que hay es 10.14 millones de cabezas, lo que decíamos hace rato, de los cuales el 44% está en Santa Cruz, 30% en el Beni y así sucesivamente. ¿Alguna curiosidad en esta parte? Repasen estos indicadores para que vayan familiarizándose. La consulta que tengan, la idea que les vaya apareciendo después, me la van haciendo y así van afinando y se van quedando con ese conocimiento de lo que es el sector agropecuario, de lo que representa para la economía. Sigamos viendo indicadores. Aquí vemos desde 2000 hasta 2021 la superficie cultivada en Santa Cruz. Tenemos dos líneas, las barras son la superficie y la producción es la línea. Uno puede empezar a buscar para cuando uno va a hacer un análisis, porque no solamente vamos a entender el sector agropecuario, sino también importante practicar el análisis
económico, el análisis de comportamiento que uno hace de cualquier variable. Y acá tenemos dos. Si nos fijamos, entre 2000 y 2012, el crecimiento de la producción de la superficie cultivada fue fuerte y también de la producción. Tanto las barras como las líneas tienen una tendencia casi exponencial hasta ahí. A partir de ahí viene un periodo de como estancamiento, se puede llamar desaceleración hasta 2017 prácticamente. Hasta 2017, en cuanto a superficie cultivada, las barras son casi iguales. Salvo 2016, que fue un año de sequía donde se perdieron más de 300.000 hectáreas de cultivo. Y ahí más bien hubo una caída. Pero además de que en términos de superficie no hubo crecimiento, en producción casi hubo disminución durante esos años. Y aquí es importante analizar la relación de las dos variables. Cuando sube la producción, sube la superficie cultivada y sube la producción en la misma proporción, quiere decir que solamente estamos ampliando, aperturando área nueva para la agricultura. Cuando, sin que suba la superficie cultivada, aumenta aumenta la producción, quiere decir que estamos mejorando la productividad. Y si aumentamos la superficie y aumenta en mayor proporción la producción, quiere decir que estamos haciendo las dos cosas. Ampliando área, aumentando la superficie, pero además mejorando la productividad. Así que eso uno va viendo a ver en qué parte sube esto y sube el otro. Y si nos fijamos en 2020, o bueno, hasta 2020, desde 2016, hemos ido con una tendencia ascendente pronunciada en el tema de producción. O sea, quiere decir que hemos ido subiendo, mejorando los rendimientos. Claro, pese a que el 16 no es comparable, teníamos que irnos de 17, 18, 19, 20, donde desde ahí se ve, porque como hubo una sequía, cuando hay extremos, los extremos no sirven para análisis en el tiempo, porque nos dan datos esporádicos o datos que se van a presentar en ocasiones muy especiales. Y para hacer estimaciones y ver tendencia, este tipo de datos no son representativos. Una sequía fuera de todo contexto, que difícilmente se va a repetir en poco tiempo, ¿no? Se puede repetir de aquí unos 8 o 10 años, depende, puede repetirse el mismo nivel de sequía de afectación. Así que, si miramos desde el 17 hasta el 20, ahí vemos una tendencia interesantísima en el tema de producción. Quiere decir que los rendimientos fueron en ascenso. Eso nos dice la curva. Pero al final vemos que desde 2012 hasta la fecha prácticamente no hay mucho crecimiento cuando compara uno con un periodo anterior, con la década y un poco más de 2012 hacia atrás. Los periodos son totalmente distintos. No tenemos ahora un crecimiento significativo, estamos prácticamente semi-estancados ahí con leve crecimiento vegetativo. ¿Alguna pregunta? No, Liz. Comentarios, no hay nada. Tenemos para análisis bastante información. Uno, si
puede mirar una gráfica y hacer un párrafo como también una media plana o una plana, ¿no? Depende del tipo de análisis que uno quiera hacer. Si yo les diría, miren, acá tenemos volumen o cantidad y valor de las exportaciones. Las barras son la cantidad exportada en toneladas y la línea, los valores. Si les diera a ver si alguien se anima a dar qué ve en esta gráfica. Ustedes ya tienen recorrido, hay que irse largando de a poco. Si le pelan ahora, si no le achuntan a lo que muestra el gráfico, no importa. Anímense a ver, alguien, ¿qué impresión le da esta gráfica? O alguna conclusión rápida que puedan sacar ustedes de mirar esa gráfica. Una, ¿está bien? ¿Alguien más? Anímense, ¿ve? Que a mi criterio, bueno, lo que veo es que estamos estancados en no ha aumentado el volumen de exportación que tenemos. O sea, hay un estancamiento general. Sí, exactamente eso es lo que se ve. Uno mira y dice, a ver, me estanqué en la producción, sí, la barra, porque si nos fijamos 2013 está muy parecida a de 2020 y todavía incluso es mayor que la de 2021. Entonces, ¿qué hago? Desde una década que no incremento mi cantidad exportada. Y bueno, y los precios recién se han recuperado 2020, 21 y 22, por supuesto que están altos, pero si nosotros queremos incrementar nuestros ingresos, nosotros tenemos que incrementar cantidades. Obviamente cantidades o tenemos que industrializar o vender productos de más alto valor, si no vamos a incrementar cantidades para que aumente nuestro valor. Pero tampoco nuestro valor ha aumentado porque los productos siguen siendo los mismos. No estamos diversificando nuestras exportaciones. O sea, esto ya derivaría en lo que estamos haciendo en el análisis. Nosotros miramos, oye, ¿por qué se estancaron? Esto deriva en un análisis largo que tendríamos que hacer. Y lo primero que vamos a hacer, a ver qué estamos exportando. Y vamos a analizar durante todo este periodo cuántos y qué productos eran en 2010, 2015, o si queremos año por año, año por año. ¿Qué productos? ¿Cómo han evolucionado esos productos? Y podemos empezar a hacer una estructura porcentual de lo que son productos primarios, productos intermedios y productos finales. Y ver una tendencia si hemos pasado de productos primarios a semi-industrializados o a productos finales, a ver qué hemos hecho, digamos, después de ver una primera impresión y ver que estamos estancados. Entonces, ese no es un buen desempeño, ¿no? Y esto, por ejemplo, la gente que está encargada de las políticas y todo eso, esto tiene que llamar la atención y decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde necesitamos hacer ajustes? ¿Qué necesitamos hacer? Que las políticas no necesariamente significa que facilite, que den plata. Muchas veces son medidas. Con ajustes que se hacen, se facilitan los negocios, las actividades, se multiplican las actividades y los emprendimientos y mejora la situación. Pero esa es la realidad que tenemos y ahí uno puede pasarse un trabajo analizando y demostrando qué es lo que pasa aquí, por qué seguimos exportando incluso menos que antes, menos cantidad que antes, y bueno, tampoco mejora en el tema de ingreso de divisas.
¿Alguna pregunta, jóvenes? A ver, atiendan una pasadita de lista. José Eduardo Aguirre.